una. Oírlo. Profe, y el próximo jueves vamos a recibir clases, solo hacemos un examen. Solo el examen porque es largo. Y está pesado. Oigo. Alumno, vamos a ver ahorita la consulta hasta el final. Ahorita las consultas me interesan a mí. Al final, pues ya se sale uno para el partido. Chavalo, voy a buscar el caso. Se levantó temprano la Angie. Siempre se levanta. Yo siempre me despierto temprano. Ya. Hay que tratar de eso, vos. Y se acostó anoche, profesor. ¿Y por qué? ¿Y cómo sabes vos? Habla. Mi hora de última vez dice que me va a acostar a las 8. ¿Oí? Oí. Entonces el caso, ¿cuál es este? Hoy voy a dejar la otra parte de eso. Entonces tenemos ahí, dice área de caja, lo primero, hicieron el arqueo. El monto autorizado de 3.000, ahí encontramos ajustes. ¿De cuánto? ¿De cuánto es el ajuste de la caja? 50. ¿Contra qué? Contra cada chica, contra gasto financiero. No, espere. Gasto administrativo. Gastos de administración. Y el otro era caja general. Contra cuenta por cobrar empleado, Sí. Ahí que encontramos en caja general, en el otro arqueo. 500. Y ahí se lo vamos a cobrar al empleado. A cobrar, por eso ahí teníamos que crear esa otra cuenta. En el fondo de cambio. Esa cuenta por cobrar sería solo para la caja general. Sí. El fondo para cambio estaba bien. Se encontraron los 1.000. Y 1.000 es la cantidad que está en el balance. Sí, está correcto. Después teníamos el área de banco, 14.000 en el estado de cuenta bancario y en el libro hay 13.000. Dice que un miscelánea reina pagó 3.000 al banco y no, o sea, eso lo tenía el banco registrado, pero no la empresa. Y hay comisiones bancarias de 1.500 y también comisiones de cheques sin fondo de 500. O sea, ahí hacíamos la conciliación de los 13.000, llegamos a los 14. Sí. Y entonces ahí, ¿qué hicimos como ajuste? El banco por cobrar. No es un documento por cobrar, es miscelánea reina, es un cliente que tenemos en el desglose de la analítica de cliente. Entonces banco cargado y en vez de documentos, cliente. Tenés que buscar su cliente, es que este es un tipo de trabajo donde vos tenés que tener todo hecho al mismo tiempo. Porque vos podés, decíamos, aquí hay que hacer analítica de clientes y analítica de proveedores, tu hoja de trabajo. Entonces cualquier cambio vos lo vas alimentando aquí, lo vas alimentando allá, y eso que no pedí la sumaria del pasivo capital. Sí, entonces, sí, ya entendí. Sí, entonces, o sea, digamos que como hacerlo de un solo es tener todo abierto al mismo tiempo, tus cuadros, digamos, entre comillas. Sí, entonces cargado en banco. Sí. Y abonado los 3.000 de miscelánea. En ese cliente. En ese cliente, porque la hoja de trabajo la llevamos cliente por cuenta. Por eso en miscelánea reina, el cliente. Sí.
Los 3.000. Sí, ya entendí. Ajá. Y las comisiones bancarias, las dos van en gastos financieros. Las dos comisiones. Sí. Sí. Eso está correcto. Después dice que el BAC mostraba 50.000 y vemos diferencias. Serían 2.550. Ah, no, espere, serían 2.000, sí, pero es que con el otro. Sí, sumado los dos. Ah, con el otro. Sí, ya estaba. Ahí tenía el Entonces monte. ahí teníamos el BAC es 50.000 y hay unos cheques flotantes, hay un depósito, un error de banco de un depósito, comisiones bancarias y también un error en un cheque del banco. Entonces ahí partíamos de 37.000 para Sí. llegar a 50.000. Ujú. De más no le vamos a ajustar nada porque hay un error en un depósito, pero es un error del banco. Pero no aquí nosotros. analizando bien, dice que bueno, los cheques no tienen nada que ver. No, Después dice que el banco acreditó un depósito, pero que no correspondía a la empresa. sí, Después el banco cargó 500 por comisiones bancarias. Solo ese es el ajuste que vamos a solo hacer. ese. Los 500. Unos 500 pesos. Que sería gastos de administración. Que Contra- sería los cuenta gastos bastante. financieros. Ah, Ya lo tenés en los gastos financieros. ¿No dijiste que tenía 2.500? espere, que yo lo estoy poniendo aquí en gastos de administración, le puse. Pero si me dijiste que tenía 2.500 en gastos financieros. Por eso, pero es ¿De gastos qué estamos? financieros, no gastos de administración. Los 500 pesos, solo son 500 pesos, Angie. Espere. En la segunda conciliación. Sí, Con las comisiones, gastos de gastos financieros. gastos financieros, ¿verdad? Ah, pues Siempre. eso es el error que Contra tengo. banco, igual. Sí, con Ok. trabajo. Pero como ustedes en la hoja de trabajo tienen todo aparte. Sí. Para Son dos cuentas bancarias las que había que meter en la hoja de trabajo. Sí, el BAC y Bancentro. Exacto. Entonces afectas la que corresponde en cada, según la conciliación. ve aquí, yo la pasé, yo lo tenía en los 2.550 en gastos de administración, pero ya lo corregí. El gasto financiero. Ya. El área de cliente, alumno, era para hacer cartas de confirmación. Los clientes, Dice, La Colonia, Buen Negocio, Girasol, Jardín Infantil, Piscina Club contestaron que estaban de acuerdo con el saldo. El gerente de la empresa se rehusó a firmar las cartas para los clientes Miscelánea Reina y Paraíso. Si vemos ese no se toca. Miscelánea Reina, era porque estaba la información del depósito. O sea, en la conciliación te diste cuenta que con Miscelánea Reina tenías un problemita, que era que ella había pagado y vos no lo habías registrado. Por eso es que no mandó el gerente, no quiso firmar esa carta. El cliente El Esquimo contesta diciendo que a él le adeudaban 2.000. ¿Y cuánto tenemos en su saldo? En la analítica. 4.000. 4.000. Entonces hay que bajarle 2.000 en el haber Sí. para llegar a los 2.000. Nosotros tenemos que llegar a los 2.000, que él dice no, que él está seguro que es, porque la verdad es que fue un error de contabilidad. Porque Entonces ahí, ¿qué hay que hacer? pero es que la otra parte está después hasta los proveedores. Área de inventario, los auditores presenzaron a tomar. Ahí, profesor, no era que era proveedor tienda Cati los 2.000 y cliente Esquimo Sí, 2.000. pero la tienda Cati todavía no hemos llegado ahí. Está Entonces más ese ajuste adelante. no se hace. Sí se hace, pero hasta que lleguemos a tienda Cati lo vamos a comprobar. Ah, bueno. Los auditores dicen que presenciaron una toma física, notaron que se hacía un conteo, hay una diferencia de 1.000. ¿Qué dice? La auditoría dice que lo hagamos. La empresa no quiere, pero la auditoría sí lo vamos a hacer. Oh, Ivo. ¿Oyeron? Y para mí que no se tocaba. Por 2.
La auditoría propuso el ajuste. Si la empresa lo quiere hacer bien o si no, no. Recuerden que ese es el trabajo del auditor. El auditor va a proponer el ajuste. La empresa si lo hace bien, si no lo hace mal, pero nosotros como auditores decimos que se tiene que hacer. Hay que ajustar esos 1000 córdobas. ¿Sí? Ok. 1000 ¿Y ahí qué córdobas. vamos a hacer? Y tu compañera, la Catioca. Aquí está. Aquí está. Ahí solo hacen el ajuste, quitarle los 1000. El producto lo tienen que quitar. Ahí es donde les digo que el profesor Sergio manda a hacer ese tipo de cosas. Hay que quitar esa mercadería. ¿Y esos 1000 a dónde están? Y no están un montón de productos de caramelo que tenemos. Pues sí. Por eso Pero hay que ¿cuál de quitar todos estos? caramelo. ¿Ah? ¿Cuál de todos estos? Sí, porque hay bastante inventario. Ustedes deciden de dónde quitarlo porque el ejercicio no dice. Ok. Entonces ahí solo vamos a agarrar cualquiera De los productos que están de en el cualquiera de los inventario. productos Y hay que y vamos bajarle a 1000. y le vamos a quitar los 1000. Exacto. Hay que Nada quitar más. 1000 en productos y mandarlo a qué? La contrapartida. Al producto, digamos, de chocolate. La contrapartida ¿Sí? En el debe. sería un gasto Gasto de venta. de venta. En gasto de venta. Porque no tenemos la cuenta de otros gastos, sí. No, Metámoslo a gasto de venta. gasto de venta, entonces ahí Sí. sería. Sí. Que la Sí, profe, tenemos la cuenta de otros gastos. lo tenemos. Sí. Ah, pues metámoslo en otro gasto, porque en otro gasto acuérdense que va la pérdida por todas las pérdidas. Esta es una pérdida. Pérdida de activos fijos, pérdida de Sí, acción. entonces sería, le vamos a quitar al de chocolate, pues, porque haga cualquier producto. A cualquiera porque no nos dice. Sí. Entonces ahí vamos a inventarlo. Sí, porque no dice el ejercicio, entonces nosotros vamos a proponer, no encontramos 1000, pero como ahí la empresa no quiso, nos muestra todo el inventario, pero nosotros tenemos que quitar esos 1000 de esos productos, 1000 en productos. El de chocolate tiene 15.000 que queden. Ah, está bien, porque tiene bastante ese. Sí. Entonces sería otro gasto. Otro gasto, porque en otro gasto van las pérdidas. Esta es una pérdida. Otro gasto serían los 1000, entonces. Vamos a hacer el ajuste ya para que quede. Tener más tiempo para ver los partidos porque están buenos. Oye, este otro que viene aquí, fíjense que no lo he metido yo. Ese ¿Cuál? otro ajuste. ¿Cómo dice? El ajuste que viene ahorita dice: el inventario físico practicado en los equipos de oficina se encontró que 2 calculadoras adquiridas al crédito no estaban registradas. El proveedor GBM envió aviso de cobro por sus equipos que sumó la cantidad de 800. ¿Qué vamos a Eso hacer ya ahí? está, profe. No es activo fijo. ¿Cuál? Ese inciso que acaba de decir el profe. El inventario físico de los equipos de oficina, el proveedor GBM envió aviso de cobro por sus equipos que sumó la cantidad de 800. 2 calculadoras no estaban registradas. Ah, usted dice el de está con el proveedor de 7.500. Ajá. Se detectó que hay una factura por 500 no registrada que correspondía a material de empaque suministrado. Ahí lo que hicimos nosotros fue... No. ¿Ah? El profe no es activo fijo. Activo fijo. Estamos. Ah, no, activo fijo. Ah, eso no lo tocamos. ¿Por qué?
Porque no hay que hacer ajuste ahí. ¿Por qué? Hay que ajustar esos 800. Ah, no, es cierto. Hay ajuste, pero no pudimos hacerlo. No podemos hacerlo. Nos fuimos de viaje a... ¿Cuánto? Profe, en eso de los activos fijos, ahí sale un porcentaje. ¿Qué hay que hacer con ellos? Nada. ¿Cómo no? A ver, dos calculadoras, el proveedor GBM, ¿cuánto debemos al proveedor GBM? Ya le digo, yo lo quise hacer, pero no sé si era así. Dice que tiene 3.000. Le debemos 3.000 le debemos. 3.000. Entonces, lo que yo decía es que si no estaban registradas calculadoras, entonces se supone que 400 vale cada calculadora y son dos. Sería anexarle los 800. Los 800 a la cuenta de El proveedor GBM. mobiliario y equipo. Por eso, el proveedor el proveedor de... Ah, el pues proveedor. Sí. Yo creo, por eso, en GBM le ponemos los 800. Sí. En Y en mobiliario y equipo no proveedores. llevan IVA. No llevan IVA. Y en mobiliario ponemos Hay que aplicarle el IVA. No lleva. Y en equipo de oficina serían los 800, Exacto. ¿verdad? Ahí es. Eso sería todo ahí. Buenos días, Marco. No le encontramos hueque porque decía que en el periodo no estaban registradas. Entonces yo le decía a la Catioja que había que Hay que incluirla, pero la vamos a hacer así normal sin IVA. sin IVA. Y eso es la duda también que teníamos del IVA. Sí, es como que las Solo los compraste 800, en una entonces, librería así. ¿Ah? Serían solo los 800. Solo los 800 están exentas de IVA y obviamente retención no lleva eso porque son menos de 1,000 pesos. Entonces sería equipo de oficina, calculadora. Sí. Y el proveedor Y el proveedor nada más. solamente. Pero Espere, pues. ahí es donde va a afectar algo que yo no tenía aquí registrado. Espere, pues, que estamos metiendo. Porque nosotros estamos viendo eso de si era con el IVA o había que quitarle IVA. No, Pues, sin IVA. yo creo que otro ajuste que nosotros hicimos ahí, yo creo que lo vamos a tener malo porque le aplicamos IVA. Ahí lo vamos a ver. Bueno, Ahí lo vamos a ver. Pero ahí, o tal vez lo tenemos. porque si no nos cuadra. Ella no le metió IVA. ¿Quién? No, la profesora que lo hizo. Clase, profesora. Es buena, se ha escrito un montón de libros. ¿Y por qué lo hace todo como volteado? Si hacer esto debe ser un dolor de cabeza. Ni quiera Dios. Que pegue por todos lados un ejercicio. No es como un rompecabezas. Pues sí. Entonces ahí lo tenemos. Ahora venimos con los activos. El total dice: el saldo de activos depreciable era de 3.000. Equipos de oficina 8.000 y vehículos 15.000. Tenemos que ir a la depreciación. Pero ¿saben qué? Eso es lo que el mobiliario cambió. ¿Ya vieron? ¿Cambió por qué? Le acabamos de ajustar. Espere. ¿Cómo dijo? Ahí nos da, dice, el saldo de la cuenta depreciable al inicio del periodo eran 3.000, 8.000 y Mobiliario. 15.000. Pero mobiliario acaba de Cambiar por los 800. Por los 800. Tenemos 3.800. Ahora, 3.800, 8.000 y 15.000.
Los activos totalmente depreciados al inicio del ejercicio fueron 1.000 de mobiliario y 700 de equipo de oficina. ¿Qué significa eso? 1.000 de mobiliario, Mobiliario 3.000. y 10. No, pero es 1.700. ¿Qué significa cuando un activo está totalmente depreciado? que ya pierde su valor. Que ya no puede seguir depreciando. Entonces yo le tengo que restar a los saldos esas cantidades de lo depreciado. En mobiliario tenía ¿cuánto? 3.800 menos 1.000, 2.800. Sí. Yo le tengo que restar lo que ya está depreciado y ya no puedo depreciar, obviamente por lógica. Y el equipo de oficina tenía 8.000 y ya están depreciados completamente 700. Me quedan 7.300. 7.300. Y de los vehículos no hay depreciado, totalmente depreciado, 0. Entonces siguen depreciándose. Quiere decirme que los 15.000 los voy a seguir depreciando. No hay nada que tengo que restar. No. Ahora, las tasas de depreciación anual son mobiliario 10%, Equipos de oficina, equipo de oficina 15% y vehículos 15%. Entonces a la cantidad que yo ya tengo depurada le voy a sacar el porcentaje, ya lo que es lo que se va a depreciar en sí, porque yo ya saqué lo que está completamente depreciado. Entonces de mobiliario decíamos que tenemos un saldo por depreciar ¿de cuánto? 2.800. 1.800 por el 10%, 280. 280. De equipo de oficina nos quedó un saldo de depreciable 7.300. 300 por el 15%, 1.095. 1.095. Y de los 15.000 de vehículos, el 15% es 2.250. 2.250. Ahora dice, la depresión que se cargó al periodo fue mobiliario 500, equipo de oficina 1.500 y vehículos 3.750. Entonces hay que sacar la diferencia para los ajustes que hay que hacer ahí. Está complicado esa vaina ahí. Entonces ahí tenemos la diferencia para los ajustes. Se cargó más y era menos la cantidad que había que contabilizar de depreciación. Ya viste, Angie. Está rara esta onda ahí. Sería restarle los 280 menos los 500. Sí. Ok. Ve, la Angie lo va a prestar. Ella la entendiendo. Uy, Angie. Ahí vamos a tener 220, el ajuste del mobiliario. Sí. El de equipo de oficina 405. No entendí esa parte, profe, donde dice el saldo de la cuenta de activos depreciables al inicio del periodo era de 3.000. Sí. ¿De dónde salen esos 3.000? Es que esa es la información que nos da el caso, cómo comenzaban los activos financieros. No, entonces no tenemos que comparar con las que tenemos, la depreciación y eso.
Pero es que aquí nos dice cuánto eran las depreciaciones. Sí, por eso es que yo no la llamo, porque yo contabilizaron. vivo hacia abajo, a ver. La depreciación fue de 500, de 1500 y de 3750. Pero como ya habían, nosotros no podemos quedarnos con eso. Porque ya hay activos que estaban depreciados y nosotros los teníamos que sacar. Entonces por eso había que, digamos, aquí se daba la información como para comparar todo eso y ver que si la depreciación que se contabilizó estaba correcta o no estaba correcta. Y de eso se trataba. Entonces tenemos que trabajar con el que dice aquí, Sí, el que dice en el Word, sí, pues sí, en los movimientos. sí. Profe, pero digamos, esos 220, ¿dónde irían? Que estoy confundida. Acuérdate que tenemos las 3 cuentas de depreciación acumulada. Y las depreciaciones acumuladas, las contrapartidas y gasto de evento, gasto de administración. Ok, gracias. Solo hay que, igual como cuando hacíamos que si era más o era menos. Recuerden cuando vimos los activos fijos en los cuadros, sí. A veces daba menos, a veces daba más. Ah, igual a eso es. Sí, ya los ajustes igual a eso. Aquí lo que no se puede hacer es el cuadro porque no tenemos la fecha de compra ni nada de eso. Si nos hubiesen dado la fecha de adquisición, ahí sí podríamos hacer los cuadros. Pero aquí era solo un comparativo, digamos. Después dice el depósito en garantía. Ahí tienen las 3, ¿verdad? Las 3 diferencias del otro. Sí. No le entendí, pero sigamos. El depósito en garantía dice que la gasolinera, el depósito en garantía, la gasolinera confirmó 800. La diferencia entre el indicado por ambos registros se ve que la empresa cargó un pago por gasolina a esa cuenta. La diferencia serían 700. ¿Cuánto tenemos en depósito en garantía? 1000. 1000. Y dice que, ¿de cuánto es? ¿De cuánto tiene que ser? De 800. De 800. Hay que bajarle. Esperen, que no hay el depósito. 200. Hay que bajarle 200. Y la contrapartida dice que es un gasto de gasolina. Al depósito hay que bajarle 200. Sí. ¿Y la gasolina la metemos a dónde? Metamos gasto de venta. De venta. ¿Qué venden me imagino? No, pero ahí profesor, no es que está diciendo que, bueno, nosotros lo entendimos de esta manera, que el depósito en garantía correspondía al pago efectuado a la gasolinera eso para respaldar el crédito que otorga esa entidad a la empresa. La gasolinera confirmó 800. La diferencia entre el indicado por ambos registros se debe a que la empresa cargó un pago de gasolina de esa cuenta. Entonces nosotros nos fuimos a la gasolinera eso, y la diferencia que tenía de los 1500 menos los 800, para que nos quedara en 800 la cuenta de gasolinera. Así lo entendimos nosotros. No. Ese sería gasto de la gasolina contra gasto de venta. Pero no es así. Sí. Entonces sería lo que acabamos de hacer. El depósito en garantía. El depósito en tiene que quedar en 800. Exacto. El depósito en garantía son 800. Entonces serían en el haber 200. Exacto, el depósito. Que queden los 800 porque hay 1000. Y 200 en gasto de venta, un consumo de normal de compraste combustible. Ya. Pues la lógica de nosotros andar por la tangente, no digo. Vos ya lo habías hecho, Angie. Sí, pero no lo había hecho así. Pues, ya veo.
Nos fuimos los únicos. Ahí No, que no viene, entendí. ahí viene el del Esquimo. Dice, el proveedor tienda Cati contesta la confirmación diciendo que se le adeudaban 8.000. Mediante análisis contable se detectó un pago recibido por el cliente del Esquimo por 2.000. Se acreditó a este proveedor. Entonces ahí teníamos en el Esquimo y Cati. En contabilidad, ¿cuánto teníamos en el Esquimo? 4.000. Sí. Gastos de venta entonces sería, ¿verdad? Sí, ya, entonces ya. Sí. Y ¿Qué dice? Vamos en con la el Cati, cliente. el proveedor de la Cati. En Cati teníamos 10.000. No, ¿cuánto? Espere, ya le digo. Sí, 10.000. En el Esquimo 4.000 y en la Cati 10.000. Ahora tenemos que Sí. corregir los saldos por la diferencia de 2.000. Entonces, 2.000. bajamos 2.000 al Esquimo, nos queden 2.000. Le bajamos 2.000 a Cati, queden 8.000. Entonces ahí está completamente cuadrado. Por eso, ese sí le hicimos bien. Tienda Cati 2.000 en el debe. Contra Cliente Esquimo de ayer. cliente Esquimo en el haber. Sí. Sí, ahí estamos. Bien. El proveedor Sigamos. Fogel confirma que se le adeudaban 7.500. Según análisis practicado se detectó que había una factura por 500 no registrada y que correspondía a material de empaque suministrado. ¿Qué hicieron ahí? Aquí ya le voy a decir qué hicimos nosotros. Aquí en este material de empaque le pusimos 434.78 porque le Por sacamos el el IVA. Está bien. IVA acreditable 65.22 contra el proveedor Fogel, los 500. Exacto, está bien. ¿Y Pues ese sí. material de empaque en qué cuenta lo metiste? En inventario. Sí. En Sí. inventario, donde va abajo Sí, está bien. de la dulce menta. El proveedor Chipirul confirma que se le deudaban 4.200. Se estableció que la diferencia es interés sobre el saldo. Chipirul, ¿cuánto tenía? Chipirul. 4.000. 4.000, entonces había que quitarle 200 200. y mandarlo nos. ¿Cómo sería ahí? Estaba en 4.000, hay que sumar. Hay que sumar 200. Hay que sumarle ¿Cómo? 200 ¿A quién? a Chipirul. Sumarle 200. Nos dice que son 4.200. Ese no lo metí en la hoja. No, ese ya le digo que lo hicimos. Yo puse interés por cobrar y proveedor Chipirul. ¿Qué pusiste vos, Angie? Igual, el proveedor Chipirul, abonado los 200 y cargado de intereses por cobrar. ¿Y por qué También intereses igual. por cobrar si es un pasivo que debe? Eso decía yo, pero bueno, así lo hicimos. Eso. Esa era la lógica, pero ¿quién? Y lo, Entonces, ¿cómo? Entonces, y los intereses que nosotros pagamos, ¿en qué cuenta van? en gastos Y entonces, de administración, como gastos de administración. Oigo. gasto financiero. Exacto. Entonces sería gasto financiero Pues sí, ¿qué más? contra cliente Chipirul. Cliente, proveedor. Proveedor Chipirul. Entonces sería cargado, entonces pues solo una la teníamos mal entonces. Proveedor Chipirul, entonces abonado. Sí, lo único que le vas a cambiar es el nombre en la cuenta. ¿Y qué? Quitarlo de interés y mandarlo al... Es que no la haya metido a la hoja. Eh, Hasta ahorita lo estoy anexando. Solo no lo sería había el- hecho, Angie. Mentira. No, Tramposo. aquí lo tengo. Lo tengo, ¿ves? Ahí está, pues. Trampo. Oí, Catioca.
Se escuchaba borroso, dice. Ah, con la Catioca lo está haciendo, están hablando ahí. Los acreedores diversos y los pasivos no hay nada. Están los saldos razonables en el capital contable igual. Por lo último, solo había que mover. Bancaria a largo plazo, el banco confirma que el número 20 y el número 100 son a corto plazo, los otros a largo plazo. Ahí era solo mover de corto a plazo. ¿Cuál? El 20 y el ¿Cuál? 100. Ah, dice que el de los acreedores diversos, profesor. No, eso todo está bien. Ese todo está bien, y el del capital, porque no dice que Sí. encontraron saldo razonable. Ya viste, Catioca, estaban bien. Sí. Hasta el capital. Sí, entonces lo del préstamo, ya le digo que fue lo que hicimos ahí. Solo lo que hicimos fue préstamo largo plazo 15.000 cargado, y préstamo corto plazo Sí. los 15.000. Solo Eso es. trasladamos. Solo eso. Sí, Solo eso. no, pues está bien entonces. Solo queda la parte de los activos fijos, Sí. que eso no lo entendí. Ya viste, Ángel, estaba muerto, man. Solo estoy en la parte de los activos fijos. Y ya se fue, Ángel. Sí. No me digas. Eh, Dele pues, profe. Entonces esto sería entregarlo hasta el otro jueves y hacer el balance, ¿verdad? Como en la otra. ah, El balance nuevo. Ah, bueno. voy a Explique darle pues tiempo rápido, de- vos, que El tenemos... examen va a ser el tema de la clase pasada. Sí, de la hoja de trabajo. Por eso, esto mismo. Sí. Ajá. Dele pues, entonces explique rápido. Pues 20 minutos tenemos. No. Desde que inicia el partido. Tenemos alumnos lo de un poco del control interno porque vamos a terminar el caso con esa parte. Teoría. Sí, entonces el control interno nos dice que son todas las políticas y los procedimientos que tiene una empresa para lograr la eficiencia y la eficacia en sus operaciones. Para trabajar de manera correcta, entonces debe tener un sistema de control interno. Yo les decía la otra vez en NIA que para eso hay una clase aparte, sistema de control interno, en el último cuatrimestre creo que es, y entonces ahí te enseñan a profundidad cómo estudiar o cómo elaborar el control interno de una empresa. Tiene que ver con 5 elementos el control interno: el ambiente de control, las actividades de control, la evaluación de riesgo, información y comunicación, y el monitoreo y seguimiento. Pero esos 5 elementos, si no existe el primero, no pueden existir los posteriores, los siguientes. El primero es el más fundamental y es el ambiente de control. El ambiente de control empieza con que una empresa debe de tener, cuando inicia, una razón social, a qué se va a dedicar, la misión, la visión, debe de tener valores organizacionales, los objetivos por los que fue creada, debe de tener una estructura que nosotros le llamamos organigrama. Entonces ahí también en esa clase ustedes aprenden a elaborar organigramas, porque recuerden que los organigramas dependen de la actividad de la empresa, cuál es la función de la empresa, que si la empresa es pequeña o es grande, en relación a cómo va a ser su estructura organizacional. En la estructura organizacional no es un simple dibujo, sino que todo tiene un sentido en base a la división de responsabilidades, a los jefes inmediatos, es decir, a quién vas a acudir vos si tenés un problema. Entonces ahí lo ves en las líneas de mando, quién es tu jefe inmediato, tu jefe superior, porque digamos que esto hace que se vayan resolviendo los problemas en cada departamento, y que alguien que esté en un departamento no es necesario que vaya a poner, por ejemplo, una queja, una consulta, una sugerencia al gerente general, sabiendo que tiene un jefe inmediato en un departamento, un gerente de departamento. Entonces se tiene que ir viendo por líneas de mando. Eso hace que la empresa funcione bien. En el caso de las empresas pequeñas, que tienen pocos trabajadores, entonces eso es muy difícil,
Por eso en la última monografía, yo digamos, no es por ser malo, pero les dije a los alumnos, cómo se va, es difícil que ustedes hayan evaluado el control interno cuando es vendían servicios de toner, servicios de copia, ese era el negocio, era de cuota fija. Entonces ellos decían, hay 4 trabajadores, y ahí es súper difícil de que existe el control interno, o de hecho si vos lo vas a evaluar, vos ya sabes que no existe, o que si existe es incipiente o es pequeñito. ¿Por qué? Porque un negocio pequeño no puede contratar al montón de personas, entonces vos no podés cumplir con tener una estructura jerárquica grande, o tener líneas de mando, o tener división de responsabilidades, porque eso es imposible. Tampoco es que vos vas a querer tener al montón de gente y dónde vas a tener cómo pagarle si el negocio no da para eso. Entonces en empresas pequeñas es muy difícil el control interno, porque no tenés, digamos, las condiciones para que pueda existir, y por eso se vienen los problemas. Decimos que cuando el auditor va a hacer su trabajo de auditoría, lo primero que debe hacer es evaluar el control interno, porque eso le va a determinar a él saber que esa empresa puede estar cometiendo muchos errores, o que esa empresa cabe en posibilidades de pocos errores, debido a que tiene un buen control interno. Los factores que determinan el control interno, primeramente la integridad y los valores éticos. Aquí hace mucha énfasis a ética como empresa y ética en los trabajadores. O sea, ¿qué tipo de trabajadores tenés vos? Entonces, esta, digamos, responsabilidad recae en recursos humanos. Recursos humanos es un factor fundamental en las empresas en relación a el ambiente de control. Porque ya sabemos, recursos humanos es quien va a encargarse de todo lo que es la selección de las personas, de los trabajadores. Entonces él maneja los perfiles de cargo, después revisa que la persona que es candidata a ese puesto cumpla. Después vienen todas las evaluaciones como entrevistas, pruebas, y por último recursos humanos evalúa y decide a quién contratar. Otra cosa muy fundamental que veíamos desde el código de auditoría es qué valores tiene ese trabajador. Y hasta recuerden que hicimos casos prácticos donde decía, es un auditor que sale a beber, esto, lo otro. Entonces, ¿qué confianza podés vos tener en esa persona sabiendo toda su vida o su moralidad? Entonces, eso recae mucho en el tipo de trabajadores que vas a tener. Sabemos que, por otro lado, tenemos la solicitud de récord de policía, de constancia judicial, eso para ver también esos aspectos de la persona. Entonces recae ahí en recursos humanos saber qué tipo de persona estás contratando. Ya la responsabilidad de la empresa es tener un código de ética. Entonces las empresas van a elaborar un código de ética de cómo deben de comportarse los trabajadores dentro de la compañía. Y asimismo, un código de ética no sirve si no tiene sanción. Entonces, si ese trabajador incumple, debe de tener sanciones por escritas, sanciones verbales, los memorándum o el despido de la persona. Entonces, para que se pueda cumplir, tiene que la empresa elaborar el código de ética. Tiene que ver mucho con la moralidad, las relaciones entre la empresa y los empleados, los incentivos, normas de trabajo, despido, motivación, liderazgo. Esto lo vemos mucho también en la materia de fraude. Qué tan incentivado tenés a tus trabajadores. Ya sabemos que un trabajador que le estás pagando mal, que no le das ningún tipo de retribución. Entonces es un trabajador que en cualquier momento puede cometer un fraude en la compañía, porque digamos que a la compañía la está viendo un poco como enemigo. Los valores éticos son aquellos valores morales que permiten determinar una línea de comportamiento apropiado en la toma de decisiones. Estos valores deberían basarse en lo que es correcto y no limitarse únicamente a lo legal. La sociedad asigna buena reputación a la empresa. Por eso es que decía,
no solo ética como trabajadores, sino también esa ética como trabajadores te va a reflejar a vos una ética como empresa. Y es como en esa empresa de confianza, hay buenos trabajadores, gente responsable. Y también aquí vamos a ver más adelante que muchas veces la ética también no es solo que exista dentro de un código de ética, sino también tiene que ver mucho con la gerencia general o la administración. ¿Qué tipo de persona tenés vos ahí como cabeza de empresa? Porque, a ver, si tenemos un gerente que vos, todos los trabajadores saben que se va a beber, que llega de goma, que hace actos deshonestos, entonces los demás trabajadores es como que vamos a hacer lo mismo. O sea, ¿qué ejemplo estás dando vos como administrador o como gerente general? Eso influye mucho también. Y como dice acá, con la moralidad de las personas, y esto muchas veces viene ya desde uno mismo, dentro de cómo te forman en tu misma familia. Eso te va creando, creo, desde pequeño esas bases morales que vos necesitas, ya cuando sos una persona adulta. Entonces, si vas a cometer algo malo y vos tenés una base de principios morales, por lo menos la pensás y decir, no, yo no puedo hacer esto no es debido hacerlo. Si bien por eso vemos que en todos los pensum de toditita las carreras está la clase de ética profesional, porque al final la universidad te está formando como un profesional, pero también como una persona con valores, con ética. Es como vos lo sabés y a veces podés decir, esta clase, me acuerdo cuando yo la vi por primera vez, yo decía, esta clase parece formación cívica, que era la que me daban a mí en secundaria. Pero siempre es como que vos nunca te olvides como ser humano que de la importancia que tienen los valores morales o la ética en todo lo que vos hagas. Entonces, lo que decía, pero muchas veces no es que alguien te tiene que formar de afuera, sino más bien para mí eso viene desde adentro, desde cómo te crearon a vos, y eso te va a hacer ya, como decía, una persona adulta con tus valores. Y entonces esa persona ya cuando llegue a un trabajo y te enfrentes a una situación donde la vida misma te ponga en situaciones como decimos, de pecar, sobre todo con el dinero. Y yo les comentaba conmigo, yo en donde trabajaba, yo al mucho tiempo llegué a tener, digamos, mucha confianza. Eso de la confianza, para mí, verlo como empleador, yo digo que es malo. La confianza se crea cuando vos tenés personas que ya tienen muchos años en los trabajos. Por eso yo soy partidario de que las empresas deberían de estar renovando trabajadores cada cierto tiempo, o por lo menos cada que se cumpla el periodo de indemnización, que es de 6 años. Porque se va creando esa confianza que se vuelve mala, porque ya a medida que pasa el tiempo, ya no te comienzan a revisar. Y entonces vos como contador, sabiendo que administras dinero, entonces podrías caer en una situación donde, por ejemplo, podrías desviar fondos. Si nadie te está revisando y tenés cuentas bancarias de la empresa y cuentas personales tuyas y tal vez en el mismo banco, es tan sencillo como mandarte, hacerte una transferencia. Pero tus valores éticos y morales no te van a permitir eso. Entonces al final esa formación es lo que te permite a vos no cometer este tipo de cosas, y por eso aquí las empresas deben de reforzar esa parte, ese código de ética que dice que las empresas lo deben de elaborar, no debe de estar guardado, sino que en todas las reuniones que haya entre todos los trabajadores, incluyendo al gerente general, entonces se debe de estar abordando ese tema, porque es lo que les decía, como que los trabajadores tengan en su mente siempre, yo no debo de caer en algo que perjudique a la empresa, que vaya a dañar, y que obviamente ya sabemos las consecuencias que podría tener eso. Los valores éticos es el comportamiento, como dice aquí, ético efectivo, es el producto de la alta dirección, los subordinados, con los clientes, con los proveedores, con los competidores y con el público en general. O sea, esto de valores éticos vos lo tenés que tener
en consideración en todo tipo de situación. Como decíamos, la alta dirección es la que debe de dar el ejemplo siempre, porque si no, los demás trabajadores es como cuando, digamos, lo vemos hasta en la propia familia. Si el padre bebe en frente del hijo, entonces el hijo después, cuando el hijo beba, el padre cómo le va a reclamar. Y porque se lo va a echar en cara, si vos bebés, vos me enseñaste. Entonces así pasa también en las empresas. Por eso la administración debe de jugar ese papel frente a todos los demás. O sea, con el tema de puntualidad, el gerente tiene que llegar primero, antes que todos los demás, porque si no, entonces cuando los trabajadores llegan tarde, y él porque viene, ¿me entiendes? Siempre va a haber ese tipo de situación. Y también a esto de ética con los clientes, con los proveedores, lo vemos mucho en eso de las compras. Yo a veces les he comentado casos con los proveedores, por ejemplo, que se da que los gerentes de compra ahí hacen algún tipo de transacción inusual con los proveedores. El proveedor obviamente te ofrece algún tipo de por de bajera, dinero, regalo, para que vos les estés comprando, que yo les comentaba pasaba con la constructora, donde estuvimos apoyando nosotros en administración. Ahí todo el mundo quería trabajar como el director de compras o el encargado de compras, porque como se hacían grandes construcciones de edificios y puentes, la cantidad de materiales que se compraba era inmensa. Entonces ahí tenías que ferretería llena, Fetesa. Entonces esas ferreterías, con tal de que vos les comprara el montón de materiales, al de compra obviamente iban a tratar de persuadirlo, dándole por debajo. O yo les comentaba que ya de último estuvo una persona que era evangélica, y entonces ella decía que no caía en ese tipo de cosas, pero aceptaba algún tipo de regalo, que al final viene siendo lo mismo, porque dice, me dieron una tablet de la marca tal, pero al final estás recibiendo y digamos que no es como por debajera y no puede ser bien visto, aunque sea un regalo. Dice, no agarré dinero, pero agarré un regalo. Para mí viene siendo lo mismo. ¿Quiénes son los responsables? Y entonces aquí en Marca nos estaba hablando de que los valores éticos y la integridad son responsabilidad de la alta dirección y su transmisión a los demás miembros de la empresa y el monitoreo. Él es el quien tiene que tener definidos los estándares de comportamiento y de conducta para que no quede lugar a dudas o confusiones. La existencia del código de conducta y, como dice acá lo que estaba diciendo, a veces un buen ejemplo no es suficiente y debe ser reforzado con la aplicación de un código de conducta colectivo. Entonces tampoco, decía, la alta dirección tiene que actuar como un ejemplo, pero tampoco eso debe ser suficiente, sino que debe de existir también el código de ética elaborado por la empresa, que exista, que se lo diste a conocer a todos los trabajadores. Como dice ahí, un código de conducta es el conjunto de reglas de comportamiento moral o ético referente a las buenas costumbres, conflicto de intereses y arreglos para abordar la competencia. Yo recuerdo que en la primera empresa donde trabajé, que era una regional, y el gerente general, el gerente regional estaba en San Salvador, en la casa matriz de esa empresa, y él caminaba hacía como dos visitas al año dentro de cada país. Entonces cuando venía con nosotros, ya sabíamos, por ejemplo, ese día teníamos que ir de saco, corbata, y siempre él remarcaba un poco de lo que era el código de conducta, cómo actuar, reunido con todos los trabajadores. En ese tipo de negocio era fundamental en el caso de la vestimenta, por la imagen. Ahí diario teníamos que ir de manga larga, de pantalón de vestir, de zapatilla, porque era ese el protocolo. Y ya por último, él nos dejó que los viernes podíamos llegar con camisetas de la compañía, así que se dieron a hacer con el logo, siempre por dentro, digamos, nunca andar por fuera la camisa y todo eso.
pero siempre se remarcaba en cada reunión cuando él venía. Compromiso de competencia profesional. La competencia debe reflejar las habilidades o conocimientos para desempeñar las tareas que definen el trabajo de cada individuo. Aquí lo que decíamos era que siempre que haya una administración de recursos humanos o un departamento de recursos humanos en una empresa, entonces es de mucha ayuda para la compañía y para cumplir todo lo que tiene que ver con el control de la compañía, que nosotros le llamamos sistema de control interno. Entonces, una parte fundamental es lo que estábamos diciendo de la captación o el reclutamiento de personas. Entonces, ¿qué tan preparada está la persona para ocupar el cargo? Esto falla mucho en las pequeñas empresas. Estaba diciendo que en las pequeñas empresas quien realiza todo esto es el administrador, pero muchas veces el administrador no tiene esas competencias. Y por eso es que a veces nosotros llegamos a algunos lugares y vemos a algunos puestos de trabajo y decimos, ¿y esta persona por qué la contrataron? Y es tal vez porque dentro de ese proceso de selección y de captación de personal está una persona que no tiene las condiciones. Muchas veces está administrando una persona que es un abogado, que otra profesión que no tiene nada que ver con la administración. Yo les decía a los estudiantes de administración que los administradores deberían de llevar unos 2 por lo menos recursos humanos, unas 2 materias, porque en el caso de que no exista un departamento, por ese efecto que los pequeños negocios no tienen dinero para contratar tantas personas, es el administrador. Entonces el administrador tiene que tener mucha información, mucha competencia para poder llevar a cabo ese proceso de selección, porque si no, vos vas a estar contratando personas que no están aptas para los cargos. El comité de auditoría, en empresas grandes vamos a ver que hay un comité de auditoría. El comité de auditoría dice que está conformado por el auditor interno, el auditor externo, está los socios, está el gerente general y está, si hay gerente de cada departamento. Eso es el comité de auditoría. El comité de auditoría ve toda la parte funcional de la empresa. Sabemos que el auditor interno es el que está vigilando, supervisando todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de control interno y con las operaciones que tienen que ver con lo operativo y lo financiero. Entonces, cualquier cosa que él encuentre de debilidades, de errores, se van a tratar en este comité de auditoría para ver todas las debilidades que existan en la compañía. Los directores muchas veces realizan sus funciones a través de comités o comisiones, los cuales tienen a su cargo tareas de auditoría, de compensación, finanzas, nominaciones, beneficios al personal. O sea, todos los temas a tratar, todos los temas importantes de la compañía se van a tratar dentro de ese comité de auditoría que se va a realizar no tantas veces, porque vemos que, por ejemplo, los socios no tienen mucho tiempo. Entonces aquí por lo menos unas 2 veces al año es el comité de auditoría que se va a estar reuniendo, porque por lo diario, digamos, lo va a ir viendo el auditor interno con la administración, y cuando no hay auditor interno, todo recae sobre la administración. Entonces, en un negocio pequeño, la administración, digamos, es el eje más clave dentro de la estructura y tiene muchísimas funciones. El comité de auditoría dice que va a actuar en lo siguiente: cuestionar todo aquello que llame su atención, tener visiones alternativas frente a las diferentes situaciones, tener coraje para actuar frente al mal proceder y ser equilibrado con la administración. Entonces, por eso vemos que las personas que están en los altos cargos, como requisito tenés que tener don de mando, como dice aquí. Vos tenés que tener la fuerza para actuar frente al que está haciendo algo malo. No es que vos
le vas a tener miedo a la gente, o ves algo malo y no vas a actuar. Entonces, esa es parte del ser director o ser administrador de una compañía, ver todo aquello que vos veas que está pasando algo, como ese ahí, todo aquello que llame tu atención. O sea, hay una baja en la venta porque se debe, por ejemplo. No está la información financiera a tiempo. ¿A qué se debe? Entonces hay que actuar frente a las situaciones que están pasando dentro de la compañía. Esa es parte de la administración o de la dirección. La dirección está conformada por el gerente general y sus gerentes funcionales, o lo que nosotros llamamos gerentes de área o gerentes de departamento. La dirección es directamente responsable de todas las actividades, incluyendo el sistema de control interno. Entonces, la empresa tiene que elaborar su sistema de control interno, que van a ser todas sus políticas, todos sus procedimientos, sus manuales de función, y la administración es la responsable de que se lleven a cabo. Es decir, que las personas estén realizando su función, de que las operaciones se estén realizando de forma correcta. Esa es la parte administrativa. Y como dice acá, de los valores, los principios y las principales políticas, que son la base del sistema de control interno. Los estilos de dirección en una compañía se pueden clasificar en tres. La primera es el estilo autocrático. Aquí el director o el administrador impone sus decisiones, da a sus subordinados órdenes claras y precisas, con instrucciones detalladas sobre lo que hay que hacerse y cómo, no dejando margen a las iniciativas de los subordinados. Entonces eso se llama un estilo autocrático. Es cuando el director o el administrador dice, esto y esto es lo que se va a hacer. De esta forma es que se va a realizar esta operación. Entonces, y ahí no hay nada que hacer. La persona subordinada no tiene ninguna posibilidad de decirle, ve, pero esto se podría hacer así. Entonces no se puede. Se hace lo que dice el director. Eso se llama un estilo autocrático. El estilo participativo es esperar compromiso de la gente que participe en las metas y procedimientos. Diríamos que es todo lo contrario. Es cuando el administrador toma en cuenta a todos los subordinados en la realización de las operaciones de la empresa. Entonces ahí está esperando que el trabajador haga sus propuestas. Se revisan y después se decide qué es lo que se va a hacer. También existe el estilo laissez-faire, cuya principal característica es dejar que las cosas sigan su dirección natural. Solo se espera que se cumplan los objetivos y tratar de mantener el equilibrio. Entonces ahí vemos que este otro estilo es como así, como un alma libre, como libertad de que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Vamos a ir viendo qué nos depara el futuro y así vamos a ir trabajando. Entonces vemos que un estilo muy libre de esperar que las cosas sucedan. Esos son los estilos, los diferentes estilos que puede tener una dirección de una compañía. Un indicador asociado al estilo de dirección es la forma como la empresa es conducida. Una empresa puede ser dirigida de manera formal, controlando las operaciones del contacto cara a cara con los gerentes clave, o de manera más formal, confiando en políticas escritas, en indicadores, desempeños e informes. Otro indicador que ejerce su influencia es la naturaleza de los riesgos asumidos por la dirección. La dirección puede adoptar distintas actitudes, pudiendo ejercer una actitud conservadora o adversa al riesgo, o bien buscadora del mismo. Y otro indicador son las actitudes que la dirección toma frente al proceso de elaboración de información contable. Este proceso es fundamental, la delegación de autoridad. En la estructura organizacional, allá hablábamos un poco, toda empresa debe de tener una estructura organizacional que nosotros llamamos organigrama. Porque decíamos que en el organigrama están definidos las líneas de mando, los jefes inmediatos, jefes superiores. Entonces eso hace que haya un orden dentro de la compañía.
Y ya cuando tenés una estructura organizacional, se entiende que tenés tus cargos, cada cargo tiene un perfil, cada cargo tiene sus funciones. Entonces ahí tenés detallado. Ya cuando contratás vos a alguien, entonces simplemente le decís, estas son tus funciones que vos vas a realizar. Muy distintamente a empresas que no tienen la estructura organizacional, que no tienen manuales de función. Entonces la persona es como que vos llegas al puesto de trabajo y ni sabes ni lo que vas a hacer. Entonces vas a estar preguntando diario, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y mañana qué voy a hacer? Entonces ese desorden es en los negocios pequeños y es en empresas, y bueno, pueden existir empresas medianas que aún no tengan nada de esto. La estructura organizacional está en 4 etapas. La departamentalización, o sea, qué departamentos vas a tener. Hay un departamento de venta, un departamento de compra, el departamento de finanzas, la asignación de actividades. Cada cargo debe de tener sus funciones. En el momento que vos vas creando cargo dentro de la estructura, entonces así mismo le tenés que ir creando su manual de funciones. Determinación de autoridad y responsabilidad, lo decíamos con los jefes, o sea, quién es tu jefe superior o quién está debajo de quién. Entonces eso hace que el que está arriba sea tu jefe. Ya eso por lógica lo deducí. Relacionamiento entre las unidades, o sea, a nivel de mando, quienes están en la misma posición, por ejemplo, los gerentes, o dentro de por ejemplo, en el departamento de contabilidad, todos los asistentes. Entonces ahí viene, y qué unidad se puede relacionar con otra, la de compra con la de finanzas, por ejemplo, porque vos para poder pagar esa compra tenés que ir a hablar con el jefe de contabilidad para ver de qué forma se va a pagar. Entonces ahí también eso debe de estar fijado en el diseño organizacional. La asignación de autoridad y responsabilidad nos dice que la autoridad es el elemento que da cohesión a la estructura, tiene como base el cargo que ocupa quien ejerce la autoridad y por ello es impersonal y es conferida por la empresa. Aquí, ¿quiénes son las personas que tienen autoridad dentro de esta compañía? Entonces los socios, los dueños, que deciden qué tipo a quién van a contratar, por ejemplo, como administrador, y asimismo qué responsabilidades te voy a dar, porque estamos diciendo siempre en función de que esa persona va a tener todo el mando de la compañía. Entonces, ¿qué tipo de persona voy a poner yo como administrador? Y ya la elegí, entonces a esta persona es una persona de confianza, porque sabemos que es un cargo de confianza ser administrador. Desde el hecho que sos contratado ya llevas eso. Entonces después ver qué tipo de responsabilidades va a tener, y obviamente es el que va a dar cuenta de todo lo que pase en esa compañía. Las políticas y prácticas de recursos humanos, deseamos que de todos los factores del ambiente de control se da énfasis en el estudio de las políticas y prácticas de recursos humanos. Es la parte fundamental que te va a ayudar obviamente con las personas, con los trabajadores. Y decíamos qué tipo de persona es la que estás contratando. Una persona que tiene toda la competencia profesional en base a sus estudios, en base a su experiencia, y también qué tipo de persona es en base a su integridad, a su comportamiento ético. Entonces, eso es lo que tiene que buscarse desde la parte de recursos humanos. Como dice aquí, es la función administrativa mediante la cual los gerentes reclutan, seleccionan, capacitan y desarrollan a los miembros de la empresa. El proceso de recursos humanos tiene que ver con la planificación de los recursos humanos, el reclutamiento, la selección, la capacitación y desarrollo, la orientación, evaluación de ascenso, transferencia, desempeño, descenso y despido. Todo eso tiene que ver la administración de recursos humanos o ARH, que decíamos que en empresas pequeñas esa carga le va a caer al administrador. Por eso
Y por ahí es donde decía que podemos ver algún tipo de problemas con contratar personas que no son aptas para el cargo, por ejemplo. Consultas. No hay consulta. Por el momento no. Vamos a ver otra parte fundamental. Otra parte fundamental de esto de control interno, que tiene que ver con evaluación de riesgo. Primero, digamos que que el ambiente de control es toda, digamos, la estructura que debe tener una empresa, con las políticas, los procedimientos, los manuales de funciones, los cargos, etcétera. Pero viene la parte importante también de evaluar qué tipo de riesgo puede tener una compañía. Y esto lo va a hacer la administración y también la auditoría lo va a evaluar. Aquí el ambiente de control es responsabilidad de la administración. La evaluación de riesgo igual. Pero ¿por qué se estudia desde auditoría? Porque el auditor, cuando llegue a hacer el trabajo de auditoría, también va a evaluar estos aspectos, no solo los números. Sí, porque esto tiene que ver mucho con los números. O sea, si en los números yo encuentro muchos errores, es que vos estás fallando en esta parte. Digamos que van de la mano. Por eso el auditor tiene que estudiar esta parte. Ahora, todo negocio, toda empresa tiene riesgo. Desde el momento en que se crea, ya dice que llevas un riesgo inherente, un negocio. ¿Cuál sería el riesgo? De quebrar en cualquier momento, de no seguir. Porque si vos pones un negocio y no se comienza a vender nada, la gente no acepta tu producto, entonces ahí ya va directo a cerrar. Entonces, el solo crear el negocio tiene un riesgo, además de todos los otros riesgos, como por ejemplo la situación económica, la competencia, que tenga que ver con los proveedores, que no tenés proveedores, la misma, como decíamos, la no aceptación de tu producto, el costo de tu producto. Entonces son muchísimos riesgos los que tiene que tener una empresa, pero también vemos ya desde contabilidad los riesgos dentro de la compañía. Tener trabajadores que no son aptos es un alto riesgo, porque si tenés trabajadores que se van que no son competentes, y entonces esa información contable no sirve. O sea, no están aplicando políticas contables, no están aplicando la ley de concertación, no están reteniendo los impuestos. Entonces las empresas tienen riesgo dentro de la compañía y tienen riesgo fuera, porque la otra moneda es que vos estés trabajando bien, todos están bien, pero se viene una situación sociopolítica donde tipo guerra, esto, lo otro, que nadie sale a las calles, o la misma pandemia, que fue un riesgo externo, que nadie se lo veía venir, que nadie compraba nada porque no podía salir de tu casa. La empresa pudo estar operando bien, tener políticas de marketing, esto, lo otro, publicidad, pero si nadie se iba a acercar a tu negocio, entonces son muchos riesgos los que tiene todo tipo de empresa. Como dice ahí, cada empresa enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e internas. Y obviamente vos debes de ser vivo en el sentido de identificar rápidamente esos riesgos. O sea, yo tengo este riesgo, ¿qué puedo hacer? Si se recuerdan con la pandemia, que era riesgo obviamente no vender, de desaparecer, de cerrar, las empresas actuaron rápidamente y se fueron a la parte tecnológica. Entonces todo el mundo fue crear ventas en línea, y hasta las empresas que no tenían. Y yo veía un estudio de otros países donde dicen que habían en las empresas gente como digamos de ya cierta edad, que no son muy aptas para lo tecnológico, y que tal vez ni siquiera tenían una página web, y ver cómo la necesidad de la pandemia creó esa necesidad de las empresas de buscar cómo invertir en plataformas tecnológicas. Y lo vemos con la misma universidad creando el aula virtual, esa plataforma tecnológica para poder ofrecer los servicios. Entonces ahí, ¿qué pasó? Identificaron el riesgo, lo evaluaron y rápidamente actuaron para poder corregirlo
y tratar de salir adelante. Entonces ahí va el éxito de una empresa, en gestionar sus riesgos, ver qué riesgos tengo y cómo voy a actuar yo, que sería por una actividad de control, le llamamos en auditoría. Eso de que nosotros podemos llamarlo, lo que estábamos diciendo de hacer tus plataformas tecnológicas y vender en línea, esa es una actividad de control en auditoría o en contabilidad. El riesgo aquí de forma conceptual nos dice que es la posibilidad de que algo ocurra que impacte determinado objetivo, el cual se mide en términos de consecuencia y esperanza matemática. Hay varios conceptos. Otro concepto dice que es toda aquella probabilidad que pudiese afectar de forma adversa o negativa el logro de los objetivos del negocio. Y es la combinación de las probabilidades de ocurrencia de un evento y sus consecuencias, haciendo notar que estas pueden ser positivas o negativas. Y en algunas circunstancias el riesgo surge de la posibilidad de desviación de la ocurrencia del evento esperado. Los riesgos son futuros eventos inciertos, los cuales pueden influir en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, incluyendo los objetivos estratégicos, los operacionales, los financieros y los de cumplimiento. Aquí a continuación nos presenta un ejemplo de muchos riesgos que pueden existir en una empresa y los clasifica. De acuerdo al entorno nos dice que hay riesgo de multa por violaciones ambientales y sanitarias. Esto es, por ejemplo, un matadero. Un matadero debe tener desagüe de aguas negras, de la sangre, de la carne, todo eso, los desechos. Entonces, si vos no haces eso, vos no tenés lo que te exigen a vos estas instituciones ambientales, entonces ya sabes, eso es un riesgo de que te van a ir a cerrar esa empresa y te van a poner multas y sanciones. Deterioro de imagen, la imagen hoy en día vale mucho. Entonces, riesgo de la imagen, como decíamos con el gerente general o los trabajadores, es cuando nos dicen en esa empresa los trabajadores no sirven, en esa empresa te tratan mal, ya no quiero comprar ahí. Entonces eso te va deteriorando tu imagen y es un riesgo de que nadie te va a comprar y vas a ir hacia la quiebra. Daño en el ambiente, igual como decíamos con las empresas ambientales. Con la competencia, pérdida de mercado por precios bajos. Decíamos también que el riesgo con los precios, tenés un precio muy alto, entonces nadie te va a comprar, o tenés un precio bajo, y entonces ahí tu ganancia va a ser muy poca o vas a perder. Con los clientes pueden haber riesgos de litigio de clientes por incumplimiento, no le estás cumpliendo a los clientes, no le estás entregando a tiempo su mercadería, ahí vas a tener demandas. Lenta respuesta a las devoluciones de clientes, no le haces caso a tus clientes, no le atendés sus consultas, las llamadas. Alta concentración de venta en pocos clientes, eso es malísimo, porque si ese cliente te dice yo no te voy a seguir comprando y solo le vendías a él, y entonces ¿a quién le vas a vender ahora? Un riesgo altísimo. Insatisfacción de clientes no percibida, vos ves que los clientes no regresaron y entonces no haces nada, o te pones a investigar por qué este cliente no volvió, qué pasó, lo traté mal, no lo atendí a tiempo. Entonces eso es un riesgo altísimo para una empresa. En la tecnología de la información, un plan de contingencia siempre debe de tener un backup, por ejemplo, de toda la información que respalde. Si se te daña eso, entonces perdiste toda la información. Calidad en el servicio, la integridad de la información. Con los proveedores los riesgos son la alta dependencia, igual como con los clientes suceda que solo tenés un proveedor y ese proveedor cierra. Y entonces ahora ¿a quién le vas a comprar tu mercadería? Tenés que tener varias opciones. Proveedores no confiables. En el financiero está el riesgo cambiario y la alta inflación. En nuestro país eso es de alto riesgo porque vemos que el dólar va aumentando y el Córdoba va bajando. La alta inflación, hoy en día todo amanece más caro.
cada día aumentan los precios. Ese es un riesgo muy alto en el que actual vivimos por situaciones obviamente del país y económicas. En la producción tenemos los riesgos de proceso productivo ineficiente, un plan de producción ineficiente, un alto costo laboral. En la logística, la obsolescencia de inventario, un alto costo en las materias primas, un alto inventario de repuesta. En recursos humanos, contrataciones colectivas, huelgas que afecten la producción, los fraudes, la falta de ética en los trabajadores, lo que hablábamos mucho, actos y conductas ilegales. En la inversión tenemos un flujo de caja irreal que no presente la verdadera situación económica, el costo de oportunidad, un bajo retorno de la inversión, tus inversiones no te están dando la utilidad esperada. Para identificar eventos que afecten el logro de los objetivos de una compañía, la administración debe de identificar, alinear la misión y la visión con los objetivos. Tipos estratégicos relacionados con metas de alto nivel. En los reportes, confiabilidad en los mecanismos de reporte. El cumplimiento con leyes y reglamentos aplicables. Aquellos involucrados en el pensamiento estratégico deben de tener esta información, información sobre las tendencias económicas de la industria, sobre desarrollo de nuevos productos, en las tendencias tecnológicas, desarrollos en habilidades clave, marcos competitivos de desempeño, planes y metas estratégicas, resultados históricos de desempeño, oportunidades para incrementar el potencial de producto, disponibilidad de recursos, los asuntos regulatorios, los asuntos ambientales, los efectos con los empleados, condiciones que puedan crear un riesgo adicional, desafío inadecuado del control interno, metas y planeación fuera de realidad y actividades no autorizadas. Los riesgos, aquí nos habla un poco sobre los riesgos inherentes, que decimos, les decía yo que son los riesgos que vienen añadidos con la creación de un negocio, y el riesgo para la entidad en ausencia de cualquier acción realizada por la administración para alterar la probabilidad o el impacto, y el riesgo residual, que es el riesgo remanente después de la acción realizada por la administración para alterar su probabilidad o su impacto. Aquí al final nos muestra cómo hacer en sí una evaluación de riesgo para una empresa. Lo debemos de ir haciendo por área, y a cada área hay que ir viendo cuáles deficiencias tiene. ¿Qué deficiencias tiene cada área? Aquí un ejemplo nos dice que el área de recursos humanos tiene la deficiencia de que no se han definido por escrito las funciones y responsabilidades de los empleados. ¿Cuál es la identificación de riesgo? Que el personal desconoce las funciones a realizar en cada una de las áreas de la panadería. Dice que si el riesgo es de operación, es financiero o es de cumplimiento, entonces es de cumplimiento. En el análisis de riesgo podemos decir que la pérdida de tiempo en cada área de trabajo conlleva a la disminución de la producción de pan. ¿Y cuál sería el manejo de riesgo o esa actividad para aminorar ese riesgo encontrado en recursos humanos? Elaborar e implementar un manual de organización y función. Entonces, ese sería de qué forma nosotros podemos manejar ese riesgo o añadir una actividad para que ese riesgo baje o se aminore. Con esta información ya he explicado estos dos temas de control interno, que es el ambiente de control y la evaluación de riesgo. Ustedes van a hacer la parte final del trabajo que estamos levantando, y es sobre el mismo menta y chocolate. Aquí, menta y chocolate es la parte que le hace falta. Nos dice, nos da información
de las operaciones de esa empresa. Ya tenemos la parte financiera, los números, pero aquí también tenemos información también de la parte operativa. Entonces por eso es un caso bastante completo esto, porque lleva las dos partes. Nos dice que la empresa Menta y Chocolate inició operaciones en 1 de enero de 2019. Su giro es comprar en el ámbito local e internacional dulces de varios sabores para abastecer el mercado de la ciudad de Managua y nacionalmente. Según su escritura de constitución, es una sociedad anónima, constituida en 2018 bajo los oficios de un abogado. Su domicilio es la capital de Managua, pudiendo establecer oficinas y sucursales en toda la República. Después nos presenta los datos de la inscripción en el registro público mercantil de su escritura de constitución. La empresa cuenta con una estructura organizacional, según su gerente general, licenciada Samantha Sánchez, acorde a su magnitud empresarial. Debido a la dinámica de la empresa, los inventarios adquiridos se contabilizan teniendo como documentos contables únicamente la factura comercial original, la que se adjunta al comprobante donde se registran las compras. Los pagos a los proveedores son autorizados por el gerente financiero, el licenciado Carlos Telle, y se tramitan con una fotocopia de la factura. Existe un registro mayor auxiliar para el control contable de los inventarios. Para maximizar los recursos humanos y la economía de la empresa, el departamento de contabilidad atiende la función contable y tesorería. Quizás por este importante rol que juega este departamento, la gerencia general no en pocas ocasiones acostumbra dar instrucciones directas al departamento. Para la debida salvaguarda de los ingresos, la responsable de caja, señorita Eli Salvatierra, emite recibos oficiales de caja. Envía los depósitos al banco con el chofer de la empresa cuando éste dispone de tiempo libre. Usualmente el chofer se mantiene fuera de la empresa en funciones de apoyo a venta. En la empresa hay una caja fuerte donde se guardan valores y efectivos, de los cuales tiene llave, además de él y la gerencia administrativa y el gerente financiero. Regularmente los pagos se efectúan a través de cheques que son firmados únicamente por el gerente general. En muchas ocasiones, para cortar los trámites, se realizan pagos directamente de caja. La responsable de caja se arquea directamente. Contabilidad, por razones de carga de trabajo, no le ha efectuado arqueo en los últimos 4 meses. El área de cobranza es muy eficiente, expresó el gerente financiero. Los porcentajes de cartera vencida están en 3%. Muchos clientes pagan directamente en cobranza, donde se les extiende recibo de colector. Posteriormente, ese efectivo se remite a la cajera, quien emite un recibo a favor de cobranza. La persona encargada de emitir los cheques, Avi García, tiene la función de entregarlo a los beneficiarios y preparar las conciliaciones bancarias. Durante la permanencia del auditor en las oficinas de la empresa Auditar, pudo notar que para sacar el trabajo a tiempo, unos empleados ayudan a otros. También había quejas que una persona hace de todo, situación confirmada por la supervisora. Algo que fue notorio es que muchos empleados llegaban tarde a sus labores. El control de la asistencia del personal la ejercen los jefes de departamento, pero esto no les mandan a deducir las horas no trabajadas. La empresa dispone de un plan de cuentas que carece de un instructivo. No existe manual de funciones ni de procedimiento. Además, el organigrama nunca fue autorizado. Pero como el personal del departamento de contabilidad y administrativo tiene mucha experiencia, esto no ha significado inconvenientes para el trabajo. La empresa nunca ha sido auditada desde su fundación. Aquí tenemos toda la información que nos proporciona el caso. Sobre, entonces, a esta parte ustedes van a añadir una evaluación de riesgo. Ahí pueden hacer un tipo cuadrito donde ustedes expongan, lo pueden hacer por área o general, toda los riesgos que ustedes encuentren o las deficiencias que puedan ser un riesgo para la empresa, y a la par ustedes le ponen una medida de control para poder corregir ese riesgo que ustedes encuentren. Si se fijan, hay muchísimas situaciones de riesgo en esta poca información. Hay muchas posibilidades de que existan riesgos o fraude en las operaciones de esta compañía. Entonces ustedes van a ir enumerando
las deficiencias que puedan originar un alto riesgo para la empresa y asimismo una actividad o una medida de control para cada uno de esos riesgos. ¿De qué forma se puede corregir esa deficiencia que yo estoy encontrando? Esto lo van a añadir al todo lo que es los números, entregarlo de un solo, que sería el próximo día del examen, para que el caso quede obviamente completo. ¿Consultas? No, ninguna. ¿Se lo vamos a llevar impreso entonces, profe? No, voy a abrir, es que no había hecho la entrega porque como faltaba esto para que de un solo entregaran todo, ya la voy a habilitar, sí. Oírlo, está viendo el juego. Ahí después vamos a la conferencia porque estamos viendo el partido. Entonces, alumnos, hasta ahí vamos a llegar. Nos vemos el día del examen, una hora de trabajo. Y está pesado. ¿Qué después? Hay unos vidrios. Está pesado. Hay unos vidrios. ¿Y cuántos puntos va a valer esta tarea, profe? ¿Qué más tenemos? Llevamos 30, creo, de acumulado. Llevamos 30. Sí. Tenemos la hoja de trabajo y ¿qué más? Y los cuestionarios del programa de control interno. Ay, cierto. Pues el examen lo vamos a valorar en menos. En 20. No. Vamos a ver, pero lo vamos a valorar en menos, el examen. Está bien, profe. Para darle una buena nota a esto. Ok, buen día, profe. Buen día, nos vemos el jueves.